Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí reunidos para poder escuchar este estudio, el primer estudio de noviembre. Te queremos pedir, pues finalmente este es el último mes del año en donde generalmente tenemos estos estudios de discipulado. Te queremos pedir, Padre mío, pues que tú bendigas este último mes, que tú permitas que estas sesiones que vamos a ver no sean muy eficientes, que podamos estar todos, que podamos el mayor número de gente estar y que esto pueda tocar nuestros corazones y nutrirnos, Señor, de tus verdades pues para sobre todo para poderlas vivir. Señor, haznos fieles en estos tiempos difíciles. Haznos fieles a tu palabra, a defenderla. Haznos fieles, Señor, a poder, no consentir la maldad, Señor. Y Padre, pues yo te quiero pedir todo esto, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces decíamos, vamos a ver la caída de la humanidad. Entonces obviamente, hay importantes verdades que nosotros vamos a tratar de ver aquí. Eh, Solo recuerden que una de las cosas principales es que la Escritura nos dice que nosotros tenemos que tomar por fe todo, porque ante la mente infinita de Dios nos es imposible comprender sus designios o cómo le estructuró que deberían de ser las cosas. Pero una realidad que nosotros vivimos es que todos los seres humanos estamos en este mundo, todos pecamos y todos morimos. Y desde la caída de Adán, las consecuencias, obviamente desde la caída de la descendencia de Adán, las consecuencias fueron devastadoras para la humanidad. Hoy vemos a la humanidad insatisfecha, inconforme, obviamente la humanidad sin Dios, insatisfecha, inconforme, no se halla, viviendo por cosas equivocadas y mueren, muchos van a morir sin siquiera haber disfrutado de la comunión con su Creador, de haberle creído. Pero como nosotros vemos por qué es la corrupción moral, es muy difícil de explicar, pero la traemos todos. Recuerden lo que decía el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. Ahí está, ¿no? Moralmente, como tenemos la conciencia, y sigue este pasaje, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Todos quisiéramos ser buenos, todos quisiéramos obedecer, todos quisiéramos reorganizar nuestras vidas. Muchos podemos decir, si yo volviera a nacer, mi vida sería diferente, pero Pablo sigue diciendo, y si hago lo que no es bueno, o sea, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero si hago lo que no es bueno, apruebo que el mal esté en mí, ¿no? Que la ley es buena y el mal esté en mí. Más o menos esta última parte. Entonces, Mm. todos fuimos afectados universalmente. Dios creó al mundo bueno, pero la humanidad se desvió. Recuerden que Dios lo hizo todo perfecto. Acuérdense ustedes los primeros capítulos de 6 de Génesis, los primeros 6 capítulos de Génesis, dice, y todo lo que hizo era bueno. Todo lo que hizo era bueno en gran manera. ¿Sí? Y la obra maestra de Dios, el ser humano, Adán, como representante de la raza humana, como cabeza, actuó en nombre de la humanidad. Es un punto primero muy importante. O sea, vamos a ver tres verdades para empezar. O sea, porque muchos pueden cuestionar o decir, y eso nos puede servir inclusive cuando nos topemos con alguien que nos cuestionó esto, ¿no? ¿Y qué culpa tuve yo de que Adán pecara? Bueno, Adán actuó como representante de la humanidad, como cabeza de la humanidad, y lo que él hizo trajo consecuencias a toda la humanidad. Entonces,
Si Adán pecó, esto representa a toda la humanidad. Recordemos algo muy importante, que nadie como Adán era perfecto. Ya lo hicimos este comentario la vez pasada. Adán tenía una relación con Dios, no tenía ningún pecado en su vida, era una vida sin mancha. Por tanto, su comprensión y su capacidad de, de ver las cosas era muy superior a lo que nosotros pudiésemos siquiera imaginar. Tan es así que recuerden, él le puso un nombre a cada criatura, o sea, antes de que Eva viniera, él le puso un nombre a cada criatura que Dios había creado en este mundo. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues no lo sabemos, porque el tiempo no existía en ese entonces, porque Adán era inmortal. O sea, recuerden, si somos inmortales, ¿el tiempo para qué habría de existir? Nosotros ahora como seres finitos, para nosotros existe el tiempo, pero en el caso de Adán, pudieron haber pasado 500 años, o 1000 años de los nuestros, o 100 años. Si la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años con un día, pudo haber pasado un tiempo así. Pero el caso es que nos debe quedar claro, Adán representa a la humanidad. Por tanto, cuando Adán ejerce su libre albedrío, entonces Dios imputa el pecado de Adán a todos los hombres. ¿Sí? La palabra imputación viene del verbo latino imputare, que quiere decir atribuir o cargar a cuenta de uno. O sea que la cuenta o el desvío de Adán vino como repercusión a toda la descendencia de Adán, a todos los seres humanos. Y Dios trata a todos los hombres desde su nacimiento como pecadores por esta causa, porque Adán como representante de la humanidad pecó. Por tanto, todos los hombres que nacemos ya somos pecadores, ¿sí? Claro, tú dices, oye, pero ¿qué culpa tiene un vivito? Todos podríamos decir. Pero en cuanto toma conciencia, ustedes lo saben, si han tenido experiencia, ya hace berrinche, ya desobedece. ¿Por qué? Porque ya trae una naturaleza. Por eso Dios los considera pecadores, porque ya trae una naturaleza desde su nacimiento opositora a Dios. Por tanto, todos los hombres llevan la culpa y la pena del pecado de Adán. O sea, fíjense qué importante eso. La naturaleza ya es opositora desde el momento del nacimiento, quizás de la concepción. Por eso la Escritura dice que en 1 Corintios capítulo 15, que la sangre, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, porque en esa condición del ser humano caída no puede, en un sentido, tener una relación con un Dios santo. Entonces, la tercera consecuencia es que Dios entregó a todos los hombres a esta corrupción moral. Por eso es que la pena del pecado de Adán no solamente fue la muerte, sino también la corrupción moral. Él cayó de su estado original de justicia y llegó a ser una criatura moralmente corrupta. Y si nosotros hacemos un poquito de análisis en nuestra propia vida, en nuestro propio pensamiento, nos vamos a dar cuenta que sí existe la corrupción en nosotros, sino porque naturalmente nos inclinamos al pecado, sino porque naturalmente nos inclinamos a la desobediencia, sino porque naturalmente somos rebeldes en contra de Dios. Eso es precisamente una de las consecuencias. Por tanto, todos y cada uno de los descendientes de Adán nacen en el mismo estado moral, corrupto, inclinado a la maldad, en enemistad contra Dios y hostil a la santidad y a la justicia. Esa es una verdad innegable y cada uno de nosotros, si somos honestos, lo traemos. Obviamente, cuando una persona nace de nuevo y a Dios empieza a hacer un trabajo, digamos, empieza a revertir esto a través del proceso de santificación, y la culminación de esto va a ser en el momento que estemos en la presencia de Cristo. Pero, por lo pronto, como bien lo sabemos, tendremos que experimentar luchas cada día.
Entonces, este misterio es un misterio inexplicable. La caída de la humanidad, representada en la caída de Adán, estará siempre envuelta en un misterio. Pero es una realidad para nosotros. Si no, no moriríamos. Recuerden que cuando Dios le dio a Israel la ley, él mismo dijo, el que cumpla vivirá por ello y no morirá. Quiere decir que si hubiese uno, obviamente aparte de Cristo, uno solo que hubiese podido obedecer la ley, viviría eternamente porque cumplió la ley. Pero vemos que todos morimos por cuanto todos pecaron. Muchos seres humanos hacen ídolos de grandes hombres de este mundo, etcétera, ¿no? Pues tienen ¿cómo podríamos decir? Sus representantes, pero la verdad es que todos ellos han muerto y ahí están sus tumbas. Ahora, volviendo al punto de la imputación, o sea, Adán pecó, Dios imputó al hombre precisamente la culpa y en el cristianismo nosotros tenemos que tomar esto por fe, porque las escrituras claramente nos enseñan que la doctrina provee la única explicación adecuada de la corrupción universal de la humanidad, o sea, la Biblia es la que nos da todas las respuestas. Ahora, nosotros sabemos que de conocer la Biblia, de saber lo que dice a través de leerla, y la doctrina son dos cosas diferentes. La doctrina es la capacidad de abstraer los principios de la palabra de Dios y aplicarlos precisamente a nuestras vidas y entonces nosotros vamos a poder ser transformados, pero son principios que Dios da y los vamos nosotros a ir asimilando a través de el estudio, así como ahorita, esto que estamos viendo es doctrina, a través de la revelación de las mismas escrituras, de los diferentes pasajes, a través de las historias que Dios pone en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, como Ananías y Zafira, por ejemplo, Dios nos va enseñando cosas. Entonces, las mismas escrituras afirman que la imputación es algo eh, que se originó precisamente a través de Adán, reitero, a toda la humanidad. Y no hay argumento, no hay defensa, no hay acusación que el ser humano pueda hacerle a Dios, porque sería injusta. ¿Acaso Dios no es perfecto? ¿Acaso Él no hizo todas las cosas? Las personas podrían preguntarse cómo puede ser posible que Dios impute el pecado y la culpa de Adán a toda la humanidad, lo que decíamos en un principio. Entonces vamos a ver tres puntos que son importantes a considerar. Primero, la veracidad de la doctrina no se comprueba por nuestra habilidad de comprenderla o de reconciliarla con nuestro entendimiento. Fíjense qué importante el concepto. Lo voy a repetir. La veracidad de una doctrina no se comprueba por nuestra habilidad de comprenderla o de reconciliarla con nuestro entendimiento. O sea que porque yo no la comprenda, porque no la entienda, o porque no pueda eh, aplicarlo de acuerdo a mi experiencia y la información que yo tengo, lo que Dios dice, no quiere decir que no es veraz lo que Dios dice. Recuerden que la Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Precisamente porque, o sea, Dios es Dios, o sea, Dios es el que pone los términos y todos. Que no comprendamos no quiere decir que no es verdad. Que no podamos alcanzar a ver más allá de nuestro entendimiento, no quiere decir que no es una realidad que todo esto pasó y que tiene un propósito y un objetivo definido. Por tanto, tampoco nuestra habilidad de comprender una doctrina como una base adecuada para rechazarla. O sea, hay personas que son más inteligentes y menos inteligentes, ¿sí? Pero lo cierto es que espiritualmente todos estamos muertos, recuerden. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, sígueme. Toda la humanidad está muerta espiritualmente. Entonces, la revelación de Dios es una revelación espiritual. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le dijo a Nicodemo,
te es necesario nacer de nuevo, o sea, renacer espiritualmente para empezar a comprender. Y además, no nada más es nacer de nuevo, sino que Dios nos da su Espíritu Santo que nos hace entender. Por tanto, no es adecuado rechazar ninguna de las revelaciones que Dios nos da porque no la comprendamos o porque no podamos estructurarla o cuadrarla con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento o con lo que nosotros creamos o deseamos. Si fuera posible, entonces sería, ¿para qué estudiaríamos la doctrina cristiana? Porque no hay ninguna verdad revelada que no contenga un elemento de misterio. Y he aquí el pasaje que el otro día compartía Alex, Deuteronomio 29. Se lo voy a leer en la versión NTV. No, esa es la Reina Valera. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Habrá misterios incomprensibles. Pero ¿por qué estamos estudiando esto? Para poder comprender o estructurar el por qué no comprendemos, pero por qué tenemos que creer. Sin embargo, ahorita ya vimos una cuestión muy importante, la imputación, ¿no? O sea, número uno, Adán representa a toda la humanidad. Número dos, la imputación, o sea, como representante de la humanidad, su pecado, su desobediencia, trajo consecuencias, entonces heredamos la mala actitud, la rebeldía y muchas veces el odio hacia Dios. Pero la gran promesa de la Escritura es que la verdad que creemos, y aunque no la comprendamos plenamente, un día nos será revelada y la sombra de incertidumbre y duda que aún nos queda desaparecerá a la luz de la plena revelación de Dios. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando Dios nos haga ya plenamente semejantes a Cristo. Aunque la mente de Dios es infinita y nunca vamos a poder alcanzar a comprender la infinitud de Dios, sí vamos, nuestra capacidad de comprender muchas más cosas va a ser en este proceso. Pero algo muy importante, una vez que nos convertimos, que viene este proceso de crecimiento, de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual, viene la capacidad de comprender más profundamente verdades reveladas por Dios. Por eso es tan importante la santificación, cosa de lo que hemos venido hablando y seguiremos hablando un tiempo, ¿sí? Por eso es tan importante la santificación, porque eso significa esto, que somos más parecidos a Dios, por tanto, tenemos la capacidad de acomodar más la revelación de Dios a, no, a lo que Dios nos ha dado en la mente de Cristo, que va expandiéndose. Pablo lo describe muy bien en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, más entonces conoceré como fui conocido. Ahora todo lo vemos turbio. Entonces, si es incomprensible muchas de estas cosas, bueno, tenemos que creerlas por fe, por eso es que la salvación es por fe. Ahora, a través de la escritura, Dios ha mostrado su perfecta justicia a través del trato con los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y cada uno es responsable de lo que haga. Muchos seres humanos, sin siquiera saber y todo, juzgan a Dios o lo cuestionan, y la verdad están abismados. En Job, en el capítulo 33, versículos 12 y 13, mayor es Dios que el hombre, dice. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. La verdad no tendría por qué darnos explicaciones de nada, porque él es Dios, pero nos dejó su palabra. Cuando nosotros nos convertimos a él, nacemos de nuevo, nos da a través de la revelación, por medio de su palabra y del Espíritu Santo, la capacidad de comprender.
Pero también en Romanos, Pablo lo menciona. Mansantes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿No? Tira el vaso de barro al que lo formó porque me has hecho así. No tiene potestad del alfarero para hacer vasos para honra y deshonra, pero aquí el punto es, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Sí, Dios ordenó que Adán fuera la cabeza de la raza humana y que su pecado fuera imputado a toda la humanidad. Y eso es justo, porque Adán fue responsable de su acto. Y aún tú dices, bueno, ¿yo qué culpa tengo que se me haya imputado la rebeldía del pecado de Adán? La verdad es que tú también eres responsable de tus actos, tienes una conciencia, tienes la ley de Dios escrita en tu corazón, que es representada por la conciencia, tienes los 10 mandamientos que pues ya la mayoría conocen, etcétera. Tú podrías decir que no es justo, claro que es justo, porque como decíamos al principio del estudio, nadie como Adán era más inteligente. Y como él representa a toda la humanidad, nosotros mucho antes y mucho más rápido hubiéramos caído en esto. ¿Sí? Entonces, Dios tiene, de acuerdo a su sabiduría y a su beneplácito, la capacidad de obrar y de hacer, porque Él lo hizo todo. Ahora, el punto número 3. Fue una gran demostración de la gracia de Dios que Él permitiera que un hombre fuera aprobado en lugar de todos los hombres. ¿Sí? Adán era el mejor de los mejores. Y él fue el que era probado, si no todos de todos modos hubiéramos caído. Él era más digno porque él no había pecado y capaz que toda la raza humana. Y vivió en un lugar perfecto sin corrupción moral que hoy prevalece. ¿Sí? O sea, ese lugar perfecto obviamente es en la presencia de Dios, pero ahí él estuvo. Dios escogió el más grande y más noble de entre nosotros para ser probado en lugar de todo. Entonces ahí está. Quizá con eso podamos comprender por qué nos es imputado el pecado de Adán, por qué Dios nos ve como pecadores. Yo en lo personal sí me cuestionaba, bueno, ¿por qué yo nazco ya pecador, verdad? Pues ahí nosotros, de aquí pueden surgir también muchas otras enseñanzas. Y algo muy importante que me gustaría comentar es esto. Nosotros como ovejas, como creyentes, muchas verdades se nos transmitieron por parte de pastores o de cosas que hemos oído de hombres de Dios y las damos por hecho. Y muchas de ellas están equivocadas. Por eso es que la exhortación, y ese es el punto número 4, es que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de buscar a través de las escrituras todas las respuestas. Cuando tú estás lleno de la palabra y se da un principio y está de acuerdo a la palabra que tú ya conoces, que has vivido, entonces el efecto es formar una estructura correcta. Entonces el testimonio de las escritoras, la historia humana y la conciencia comprueban que ninguno de la raza humana habría respondido mejor que Adán. Ahí está. Pero nosotros tenemos esa oportunidad de conocer ahora más aspectos de Dios en forma personal. Por eso es que, espero se acuerden de Primera de Pedro 2:2, pero se los voy a decir. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Un día yo estaba platicando con una persona y le estaba diciendo que él no podía continuar donde estaba porque estaba viviendo una mentira. Y esta persona me dijo, no, dice, o sea, yo voy a hacer caso de lo que digan los líderes. Y para eso Dios puso a los líderes. Y yo voy a dejarme guiar por los líderes. Y yo le dije, esta es una postura muy cómoda.
Yo te diría, para eso Dios puso las escrituras, para que tú indagues y no te creas todo lo que dicen las personas, sino que tú compruebes que sí lo dice la Biblia y que sí está. Ahí es donde está la fuerza del cristianismo. Pero si tú solo recibes, no lees la Biblia, no la meditas, no la aplicas a tu vida, etcétera, ¿cómo puedes comprobar lo que un líder pueda decir o un pastor, un ministro, un predicador es verdad? Recuerden ustedes que cuando Satanás, ya en forma abierta a través del anticristo, actúe, será tan sutil su verdad que todo el mundo se lo va a creer, se lo va a creer. Recuerden que dice, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Los escogidos se toman como algo aporte, porque se supone que el que es escogido, que nació de nuevo, tiene la palabra de Dios. Recuerden, por ejemplo, a Jesús en la tentación del desierto. Cómo el diablo usó la escritura para tentarlo. Y de una manera muy sutil, si Jesús no hubiera conocido profundamente las escrituras, hubiera caído. Y nosotros tenemos ese ejemplo. Satanás siempre va a tratar de insistirnos, y aún con falsa doctrina. Y sabe qué es lo que nos agrada. La mayoría de las falsas doctrinas actúan en función de lo que la gente le agrada, no en función de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos agradara tanto de principio, sin cuestionarla la obedeceríamos. Pero ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo? Bueno, precisamente porque todavía no hemos alcanzado el nivel espiritual, pero conforme nos vamos pareciendo más a Cristo, entonces vamos pensando más como Él. Eso es algo muy importante. Entonces, la raza humana habría respondido más peor que Adán. Adán fue el mejor representante. Ahora, el punto número 5, todos los representantes de Adán, tan pronto como puedan, voluntariamente participan en la rebeldía de Adán contra Dios y comprueban que Dios los condena justamente. Esto es, cuando tú empiezas a tomar conciencia. O sea, a lo mejor ni siquiera te acuerdas la primera vez que desobedeciste, pero yo te puedo asegurar que fue desde el momento que empezaste a tener uso de razón. Niño, no agarres esto, va y lo agarra. Niño, no abras la puerta, va y la abre. No te vayas por ahí, se va por ahí. No toques esto, va y lo toca. Ahí está la esencia de lo que somos los seres humanos. Por tanto, nosotros mismos comprobamos que ya traemos en el corazón esto de la rebeldía que tuvo Adán. Por tanto, volvemos a la imputación. Somos, él como representante de la humanidad, prácticamente Dios, lo que él hizo, se repercutió y fue la persona que más oportunidades pudo haber tenido. Ahora, punto número 6. ¿Es injusto que Dios condene a toda la raza humana por la caída de un hombre, Adán? Bueno, entonces también sería injusto que Dios salve a su pueblo, a los redimidos, a los que fueron escogidos desde la fundación del mundo, a los que responden a su amor, a través de la obediencia de un hombre, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces no podríamos nosotros entender por qué Dios imputa el pecado la justicia de Cristo en nosotros, pero al entenderlo, entendemos que Dios imputó el pecado de Adán en nosotros. Si no fuera así, tampoco Cristo hubiera podido tomar nuestro lugar en la cruz. Entonces, por tanto, no debemos de cuestionar a Dios, porque a través de la imputación también somos salvos. Entonces, si Dios en su sabiduría infinita y por la desobediencia de Adán, reitero, como representante de la humanidad, cargó toda la culpa de Adán en la humanidad, su pecado, entonces
Si él no pudiera imputarlo, tampoco pudiera imputar que los hombres crean en Cristo o imputar que Cristo salve a todos los que creen. O sea, todos concluyendo o más bien enfatizando, todos los hombres nacen en pecado. Espero haya quedado un poco más claro. Y el hecho de que todos los seres humanos nazcan en pecado significa que Dios ha imputado, reitero, confirmando el pecado de Adán en cada uno de sus descendientes, o sea, nosotros. Por tanto, cada ser humano desde su nacimiento somos considerados y tratados como pecadores por causa del pecado de Adán delante de Dios. Entonces ahora sí tiene más lógica lo que Jesús le dijo a aquel hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, sigue. Ahora, es importante notar que eso no es una teoría teológica o una construcción filosófica, sino es la clara enseñanza de las Escrituras y está demostrada todos los días como en cada ser humano. Vamos a ver ahorita a continuación lo que Pablo expone en el capítulo 5 de Romanos respecto de la caída de Adán y vamos a analizarlo poco a poco. Entonces, si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 5 de Romanos a partir del versículo 12, porque como son varios versículos solo para que no se pierdan, ¿sí? Entonces va a ser del 12 al 19. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación de todos los hombres, digo, entre paréntesis. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿A quiénes? A los que creen. Paréntesis. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Si ustedes se dan cuenta, aquí está muy claramente la imputación, lo que estamos nosotros estudiando. ¿Ven ustedes? Por uno que pecó, todos pecamos y todos reprobamos. Pero por uno que obedeció, los múltiples pecados van a ser limpiados por la justicia de Cristo. O sea, se nos va a imputar la justicia de Cristo. Ahora, vamos a ver. Por tanto, como el pecado, digo, vamos a desglosar un poco esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, aquí el pecado entró en el mundo por un hombre, las escrituras afirman que Dios crió todo bueno. Por tanto, no es culpa de Dios. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho.
y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Aquí ya está la creación. Era bueno todo lo que Dios había hecho. Entonces, la explicación bíblica para la presencia del pecado en el mundo es que entró por o a través de la desobediencia de un hombre, Adán. Y por ese pecado entró la muerte, por eso todos morimos y sufrimos. Recuerden, con el sudor, además, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día, ¿no? Bueno, entonces ahí está. El pecado entró en el mundo, o sea, todo lo que estamos ahorita repitiendo es para que nos quede claro y se nos quede grabado. El pecado entró en el mundo por el primer acto de desobediencia de Adán, enfatizando. Y la muerte entró en el mundo por el pecado, una cadena devastadora de ventas. O sea, una vez que vino el pecado, vinieron una cadena devastadora de eventos. ¿Por qué? Este mundo está lleno de pecado. Por eso es extremadamente importante notar que la muerte no entró en nuestro mundo como una consecuencia natural del pecado, sino como una pena divina en contra del pecado. Fue un castigo. Por tanto, Adán como representante, pues ahora tuvo que morir, aunque vivió más años que ahora nosotros. Dios después ya sabemos que redujo el, el tiempo de la vida del hombre, porque dice, la vida del hombre es mucha, la intención de su corazón es mala desde el principio. Serán sus días 120 años, cuando Matusalén 959 años, ¿verdad? Y así, etcétera. Pero bueno, el caso es que la muerte es el castigo de Dios y la paga del pecado. Ahorita me acordé de esta parte de Corintios 15 también que dice, oh muerte, yo seré tu muerte, que eso viene más adelante, pero es importante que también eso Dios lo va a abolir. Entonces, vamos a ver. La restricción que Dios le puso a Adán. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué ponemos este pasaje? Porque vemos la advertencia y la consecuencia de Dios. Adán lo sabía. Nosotros muchas veces sabemos que está mal lo que hacemos y lo hacemos. Muchas veces sabemos que nuestra conciencia nos dice, está mal esto y lo hacemos. Gracias a Dios que cuando estamos en Cristo tenemos el arrepentimiento, ¿no? Como dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Murió Adán porque pecó, se imputó en nosotros esa situación, pero nosotros también pecamos y también morimos. No hay, recuerden lo que dice Eclesiastés, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Aún los que conocemos como buenos pecan, o los que creemos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la paga es pecado, el pecado es muerte, como dice ahorita este pasaje que estamos desglosando del 5:12 de Romanos, así que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecamos, independientemente de lo que hizo Adán, todos de todos modos pecamos. Y como la muerte a consecuencia de ello entró en el mundo, Pablo afirma que todos sabemos que es verdad que vamos a morir un día. ¿Sí? Todos sabemos que vamos a morir un día.
tarde o temprano. A veces uno dice, no, soy joven de aquí a que venga. Bueno, muchos mueren jóvenes. Pero si Dios te concede llegar a persona de mayor edad, tarde o temprano te vas a morir. No te estaba viendo yo le hicieron un festejo a una señora de 106 años. Imagínate tú. Y todavía con claridad mental y cosas así. Pues bueno, pocos llegan a esa edad, muy pocos, ¿no? Pero de todos modos se va a morir. Podríamos entonces decir tristemente que todos los seres humanos nacemos para morir, porque todos pecamos. Por eso es que Pablo hace una extensión de la muerte a todos los hombres y que esto es breve, pero ponderoso, o sea, va a ser y tiene que ser, porque es una consecuencia es un juicio de Dios y es una paga. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí lo importante es, porque la paga del pecado es muerte. Todos pecamos. Y la muerte ha pasado a todos los hombres porque todos pecamos. Entonces, la palabra pecaron se escribe en un tiempo aoristo, que se emplea para describir una acción momentánea en el pasado o en un evento en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurrió y trajo una consecuencia eterna, podríamos decirlo de esta manera. Entonces, en este caso, el evento bíblico al cual Pablo se refiere es el pecado y la caída de Adán, en esa parte de Romanos 5, del 12 al 19. Entonces, los versículos o los pasajes que siguen significan que la muerte ha pasado a todos los hombres porque todos los hombres pecan o han pecado personalmente, pero que la muerte a todos los hombres, porque todos pecaron, fue consecuencia de lo que hizo Adán en el Edén. Entonces, así reiterando, a través del pecado de Adán, todos fueron constituidos pecadores. Y es lo que nos enfatiza el último versículo del capítulo 5 de Romanos, del 10 al 19, que dice, porque así como así como, perdón, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí lo importante que queremos enfatizar es la primera parte, ¿no? Por la desobediencia de uno, muchos somos constituidos pecadores, o sea, toda su descendencia. Por tanto, la causa de la muerte que ha pasado a todos los hombres, aún a los infantes y a otros que mueren sin haber cometido personalmente un pecado, al menos no conocido, es consecuencia desde Adán. Porque antes de la ley dice, no había pecado, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué quiere decir? Que aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, tuvieron que morir. Es lógico. Pues, si podríamos aquí pensar, por ejemplo, en un niño, ¿no? Es decir, oye, ¿qué culpa tiene un bebé? A lo mejor todavía no discierne, ¿no? O por ejemplo, ahora que se cometen tantos asesinatos en los abortos. Bueno, hay cosas que nosotros no comprendemos. Quizá los alcances de ello, pero es aquí precisamente donde conocer el carácter de Dios, conocer su justicia, nos ayuda a comprender. Entonces, aquí, en el caso de eh, este pasaje del 13 y 14, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay pecado, no sin culpa de pecado, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Estoy repitiendo lo que ya leímos, porque aún en los que no pecaron a la transgresión de Adán, el cual figura de lo que había de venir, porque Adán era, reitero, representante de la humanidad. Y entonces, en la evidencia de que todos fuimos constituidos justos,
perdón, constituidos pecadores es porque Adán pecó, ¿no? Según las Escrituras, la muerte es la paga del pecado, Romanos 6:23, ya lo vimos también. La pena de violar la ley de Dios es la consecuencia de, y todos la violamos. Por tanto, solo los violadores mueren, sí, porque todos violamos la ley. Las personas que murieron antes que de la ley de Moisés fuera dada, como dice aquí, no había culpa si no había ley, aún los infantes que han muerto en la matriz, o sea, abortos y cosas de ese tipo, nunca pecaron a la manera de Adán, pero de alguna manera por Adán violaron la ley de Dios. ¿Sí queda claro esto? Es muy difícil de entender, pero esa es la realidad, porque Adán, y volvemos al punto, es representante de toda la humanidad. Entonces, la muerte de los que nunca han pecado personalmente, en la manera de la transgresión de Adán, solo puede ser explicada por el hecho de que el pecado de Adán les ha sido imputado. Por eso son constituidos pecadores. ¿Ven ustedes? Entonces, si por la transgresión, versículo 1 de Romanos 5, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y vemos un contraste aquí muy importante de la gracia de Dios, porque es importante enfatizar la gracia de Dios en todo esto. Es como un aliento, ¿no? Sí es verdad, todos se nos imputó el pecado de Adán, pero mire lo que dice el versículo 5, 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por tanto, los muchos es una referencia a la humanidad que desciende de Adán. Entonces, vean ustedes cómo Pablo demuestra que por qué todos los hombres experimentamos la muerte como resultado de la transgresión de un solo hombre, y por eso los muchos pecaron. Romanos 5:12, ya lo leímos, porque el pecado entró por un hombre, ¿no? Por tanto, todos pecaron. Entonces, si los muchos murieron, y ese es un punto muy importante, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y entonces volvemos al pasaje de Romanos 5. Y con el don no sucede como en el caso de uno que aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces aquí, enfocándonos en el pecado de todos, la palabra juicio se refiere a una sentencia judicial, a una decisión, a un veredicto. La palabra condenación se refiere a una sentencia y que nos puede ser recusada en el, um, aspecto legal. Los abogados pueden recusar una verdad, pero no en el caso de Dios, ¿sí? Entonces el veredicto es: el ser humano es culpable, porque Adán transgredió y Adán era el representante de la humanidad y la humanidad estuvo en esa condenación. Por tanto, el crimen, la consecuencia de este crimen fue, o de esta desobediencia fue la muerte, ese fue el juicio. Y la condenación que Dios otorgó pasó a todos los hombres porque Adán era representante de toda la humanidad. Por eso la transgresión reinó. Pero por eso, como producto de la transgresión, reinó la muerte. Ahí está, volvemos a repetir el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí el punto es: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte. ¿Ven ustedes? Cómo la misma palabra no se explica lo que, por qué todos nacemos en pecado. Cómo la misma palabra nos hace ver
la justicia de Dios, aunque nosotros no comprendamos algunas cosas. Entonces, a través del pecado de Adán, la muerte empezó a ejercer su autoridad absoluta sobre los hombres. Aquí recordamos lo que yo les decía de Corintios 15, ¿no? O muerte, yo seré tu muerte. Pero hoy actúa la muerte. Por eso todos los hombres morimos. Y es verdad porque el pecado de Adán fue imputado a todos los hombres. Y perdón que lo repita tanto, pero nos tiene que quedar muy claro. Porque todos fuimos constituidos delante de Dios pecadores. Y como pecadores, estamos bajo el mismo juicio de la muerte. Por eso morimos. Si no solo hubiera muerto Adán, no hubiera muerto a la larga Caín y Abel. Pero nosotros ya empezamos a ver en Caín y Abel las consecuencias del pecado, las consecuencias de la separación de Dios. Adán y Eva, Dios les mostró su misericordia, sacrificando un cordero, pero inmediatamente después, Caín mató a Abel, porque Abel siguió el camino de Dios, siguió la voluntad, y Caín siguió sus propios caminos. Abel quiso agradar a Dios por la obediencia a lo que Dios decía, el cordero que ya les habían enseñado a Adán y Eva, porque Dios lo sacrificó, y Caín quiso llegar a Dios por el fruto de su trabajo y de sus obras. Por eso Dios no vio con agrado su ofrenda, pero eso ya fue consecuencia de esa transgresión que vino. Y de alguna manera, así todos venimos de Adán y Eva, ¿no? Después la humanidad se desarrolló y bueno, llegó el diluvio, solo se salvó Moisés y su familia. Dios tuvo que traer un juicio de condenación por el pecado a todos los hombres. Bueno, el exceso de pecado, el exceso de corrupción, la degeneración y la depravación de la humanidad antediluviana. Imagínense que solo se salvaron 8. Y para nosotros es muy importante, porque ahí estuvo el arca, representa la gracia de Dios, representa a Cristo. Entonces, enfatizando, si por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es una declaración que ya ha sido enfatizada muchas veces. La transgresión de Adán trajo como resultado que todos seamos constituidos pecadores. Y si todos somos constituidos pecadores, todos estamos condenados. ¿Se dan cuenta? Y si todos estamos condenados en Adán, también estamos sujetos a la muerte. Por la desobediencia de un hombre, todos somos pecadores, y por la obediencia de uno, todos seremos constituidos justos. La palabra aquí constituir se puede traducir como declarar o contar. O sea, fuimos constituidos justos, fuimos declarados culpables. Perdón, todos fuimos constituidos pecadores, ¿no? Pero en el caso de Cristo, somos declarados inocentes. Fíjense qué hermoso. Entonces, el resultado de la desobediencia de Adán es que todos somos declarados pecadores. Pablo dice, aseveran, Romanos 3, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios por la muerte espiritual. Todos se desviaron por la rebeldía de Adán. Aún así hicieron inútiles. Perdieron la visión espiritual. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, nuestra comprensión a través de esto, de lo que es llevar una vida de pecado como consecuencia de esto, es lo que nos debe llevar a apelar a la gracia de Dios. Recuerden que, y eso lo vamos a ver un poco más a detalle adelante, si todo eso eso es para que
se queden tranquilos porque es abrumador esto. Pero si esto no hubiera sucedido, nunca se hubiera manifestado el Mesías Salvador y la gloria de Cristo. Nunca hubiéramos podido conocer los atributos de Dios o a Dios de una manera diferente. Nunca hubiéramos podido, por creer en Cristo, ser hechos hijos de Dios, los que creemos. Nunca hubiéramos podido ser partícipes de la naturaleza divina a través del Espíritu Santo que nos dio cuando nos convertimos o nos da cuando nos convertimos, ¿verdad? Si es que hay alguien que no sea salvo todavía. Entonces, es abrumador el saber que el ser humano nace en corrupción, que estamos sujetos a la pena de muerte por Adán y que un día vamos a morir. Y que Adán, teniendo todo, lo desperdició porque no quiso creer lo que Dios le decía. Esa es la realidad. Podríamos decir, para dejarle aquí porque pues todo esto todavía sigue, pero podríamos decir algo muy, muy importante. Y es que el hecho de que Cristo en Juan 17 haga esta declaración, toda esta oración, que estén con nosotros, que sean uno como tú y yo somos, santifícalos en tu verdad, guárdalos, etcétera. Todo eso no hubiera podido ser concebido si Adán no cae. Ser hijo de Dios es ser mejor que ser creación de Dios. Tener una relación con Dios y ser partícipes de su naturaleza divina es mejor que tener una relación externa entre creador y criatura. Mediten en esto, porque sí es abrumador y podríamos pensar que puede ser injusto, pero recuerden, ya vimos en el principio, no porque nuestra capacidad de comprender y de, y de y que Dios no actúe de acuerdo a la estructura que nosotros creemos, no por eso no es verdad. O sea, la verdad es lo revelado. Y esta parte de aquí que vimos de Romanos 5, de 9 en adelante, pues determina y confirma todo lo que nosotros hoy estuvimos comentando. Entonces, quédense con esto, que gracias a esto, nosotros comprobamos que el plan de Dios es perfecto en cuanto a los que creemos, estaremos para siempre con Dios. Y los que creen nunca hubieran creído ni estarían en paz con Dios. O sea, la gente que se va a ir al infierno odia a Dios, no quiere saber nada de Él. ¿Qué haría en el cielo? Recuerden este pasaje de Eclesiastés. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Entonces, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Déjenme decirles la cita exacta. Isaías 26:10. Demostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. ¿Ven? ¿Por qué hay un infierno? Pero gracias a Dios por los que estamos escuchando hoy esto. Porque eso nos debe de hacer apreciar mucho más la gracia redentora que Dios nos dio a través de Jesucristo. De todos modos, vamos a seguir en el próximo estudio un poco más hablando de la corrupción. Pero esta última parte precisamente es para que
se queden con algo muy importante. Dios no se equivoca. Hay una razón de ser, de cómo Él hizo las cosas. Y las glorias que vendrán en nada se comparan con lo que nosotros podemos sufrir en esta vida. Algunos nos tocará morir, como hemos visto, que ha pasado ya en nuestro mismo grupo. Ya han muerto varios, ¿no? Pues Isabel, ahora Patti, Ernesto, y antes de esto otros tantos murieron. Pero dichosos ellos que ya están descansando con el Señor. Pero mientras nosotros estemos aquí en este mundo, debemos de saber que si ya hemos creído en Cristo, tenemos un propósito, glorificar a Dios con nuestras vidas. Y tenemos que mostrarle a este mundo que hay una manera diferente de vivir, que Dios puede realmente darnos un sentido verdadero a nuestra vida, el por qué venimos a este mundo, por qué existimos y hacia dónde vamos o hacia dónde puede ir el que cree en Cristo. Esa es nuestra parte hoy. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos mucho por toda esta explicación de la caída del hombre. Y aunque todavía no terminamos de ver todos los detalles, sabemos, Padre, que tú eres perfecto en tu actuar, que tú no te equivocas, que tú eres justo, Señor, y en tu visión infinita predestinaste que las cosas fueran de esta manera. Nosotros te agradecemos mucho, Señor, porque a través de Cristo somos más que vencedores y que ya nada nos podrá separar de tu amor. Y estaremos un día, cuando muramos o tú nos lleves al cielo en el rapto, en el arrebatamiento, para siempre contigo. Mientras tanto, fortalécenos en esta vida, en este tiempo, para seguir el camino de tu voluntad en la dependencia tuya, orando porque el Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, y que podamos darte una buena cuenta, Padre Santo. Bendice a nuestra iglesia. Hoy queremos pedirte en especial por Estela, por la situación que está viviendo con su mamá aquí en lo de la operación que ya le van a hacer el viernes, no va a pasar tanto tiempo. Pues toda la prueba que está viviendo, Señor, fortalécela, consuélala, dale fuerza, dale determinación, Señor. Y te pedimos, Padre, que pueda ella conseguir los donadores que son. No todos podemos donar en nuestra iglesia, pero si alguien puede, pues pone en su corazón hablarle para poder hacerlo, Señor, porque en esas instituciones es imprescindible para que se dé la operación que haya un donador o dos donadores. Señor, en tus manos lo ponemos y aunque no fuera necesariamente de nuestro grupo, Padre, pues tú derrama tu gracia para que se cumpla lo que ella necesita y no se vaya a postergar la operación por falta de donadores. También te pedimos por Margarita para que tú la consueles con la pérdida de su hijo y Señor, y le des ánimo y le hagas ver que buscarte es lo que la va a sacar adelante, estar en tu presencia. Así que dale ánimo para que venga al próximo estudio el domingo y Señor, pues ponemos en tus manos esto y todas las peticiones que comúnmente hacemos como iglesia, tanto personales, por la salvación de nuestros seres queridos, como de salud, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.